Bien, hola muchachos. Hoy vamos a trabajar en la regresión logística, cómo vamos a poder predecir a categorías binarias. Entonces, de entrada, como ya les había contado, la regresión logística lo que hace es tratarnos de predecir cuál va a ser el resultado, pero solamente cuando hay una variable que es dicotómica, es decir, que esta variable tiene dos valores, sí o no, o se queda o no se queda, se va o no se va, etcétera. La clave de esto está en que lo que hacemos es ajustar una regresión lineal a una curva logística. Y esta curva logística se parece a una S y aquí lo que sucede literalmente es que las haditas mágicas de la matemática nos están convirtiendo esta línea en esta S y lo que sucede es que en los valores extremos, por ejemplo en valores más pequeños, supongamos que esto fuera la, quiero saber si un paciente se enferma o no se enferma, ¿cierto? Entonces en la parte inicial puedo tener que todos estos pacientes están sanos, no está sucediendo el evento y la probabilidad de que no suceda el evento es muy alta. Pero a medida que voy llegando a los valores intermedios, pues la probabilidad va aumentando, ¿cierto? Y aquí incluso puedo llegar a tener un 50%. Puede ser que este paciente de arriba esté curado como al mismo tiempo está enfermo, ¿no? O esté sano y está enfermo. Pero ya en los valores muy altos, pues empieza a suceder que el paciente está enfermo. Digamos que esto fuera colesterol. Entonces, si esto fuera el colesterol, los triglicéridos, pues yo tendría que los valores muy bajos es que el paciente está sano, los valores muy altos es que el paciente está enfermo. En el mundo de la empresa, esto es maravilloso porque podemos empezar a tratar de predecir cosas como si un empleado se va a quedar o se va a ir, si podemos cualificar leads, es decir, a qué prospecto se queda o qué prospecto se va en una empresa, cuál es el riesgo crediticio que puede tener un cliente, si va a pagar o no va a pagar un préstamo, um, poder detectar si voy a tener un fraude o no voy a tener un fraude y poder segmentar clientes, si un cliente puede pasar a una categoría diferente o no. Voy a profundizar en el ejercicio que vamos a trabajar hoy específicamente y es que tenemos este dataset que se trata de un conjunto de datos sobre HR Analytics. Y entonces en este conjunto de datos tenemos información de empleados como datos demográficos, información laboral como dónde trabaja, hace cuánto está en la empresa, cuánto gana. Y además hay los resultados de una métrica de satisfacción que se realizó en la empresa donde podemos saber cuál es el nivel de satisfacción laboral de este empleado, cuál es su percepción del equilibrio vida-trabajo, etcétera. Ahora con estos datos, lo que queremos predecir en esta empresa es si el empleado se va a ir o no se va a ir. Y eso lo vamos a ver con esta columna que se llama Attrition. Lo primero que tenemos es nuestro dataset. Vamos a abrir nuestro dataset. Que lo tengo por acá. Y aquí podemos hacer magia y en vez de descargarlo, podemos pasarlo directamente a Nime. Aquí tengo un espacio de trabajo en Nime vacío. Tengo un CSV Reader. Lo arrastro al Canvas y le voy a pasar el URL. Le digo que por favor autodetecte el formato. Y aquí está mi dataset. Le digo OK. Entonces ya tengo ejecutado mi dataset e importado, ¿cierto? OK. El análisis exploratorio se los dejo a ustedes y es analizar a través de diferentes cosas cómo están las diferentes características y les pido que por favor profundicen un poco más entre las diferentes características del dataset y qué sucede. En mi caso yo solo quiero hacer un análisis importante y es utilizar un pie chart, este pecado garrafal, y lo vamos a usar solo una vez porque queremos ver cuál es la cantidad de ocurrencias de yes and no que tengo en attrition. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos que el 16% de los empleados en esta empresa se van, mientras que el 83% de ellos se quedan. Es decir, que ya tengo un dataset que está desbalanceado. Y como les había contado, una de las limitaciones importantes de la regresión logística es que le cuesta un poco más cuando los datos están desbalanceados. Cuando una clase tiene más valores que otra, le cuesta un poco más resolver. Entonces, al final del ejercicio vamos a ver cómo podemos
buscar un ajuste que nos ayude a trabajar con este desbalanceo que tenemos y al mismo tiempo vamos a ir hasta entonces resolviendo nuestra regresión logística. Primero y antes que nada, vamos a trabajar solamente con una serie de características, no con todas. Entonces vamos a trabajar con la edad, con el ingreso mensual, con si trabajó tiempo extra, cuál es su percepción de satisfacción, cuál es su percepción de el balance trabajo-vida, años en la compañía, el nivel de trabajo que tiene, si estás casado, soltero y finalmente attrition, que es la variable que vamos a predecir. Entonces, para esto utilizamos un column filter y voy a ir trayendo cada una de estas variables que decíamos. Teníamos age. Perfecto, ahora sí, ya filtré mis columnas y ahora es momento de entrenar mi modelo. Entonces, para entrenar mi modelo, lo que me dice es que primero utilizamos un partitioning para separar esto en train and test. Y en partitioning sucede algo muy interesante y es que partitioning, vamos a querer en partitioning separar 80-20. Entonces vamos a quedarnos con el 80% de los valores, ¿cierto? Aquí le estamos diciendo que queremos un first partition de 80, pero la otra cosa importante es que queremos mantener un sampleo estratificado para que ese 16% de empleados que se vayan me queden en partes iguales en test y en train. Y súper importante siempre utilizar 42 en el random seed para que todos tengan los mismos resultados. Mi partitioning ya me ha dado resultados, entonces puedo ver que tengo en el primer conjunto 1176 y en el segundo conjunto tengo 294. Y ahora sí voy a pasar a mi Logistic Regression Trainer. Que siempre coges el que tiene de entrada solo un triangulito, el otro es el predictor. Entonces voy a empezar con el Logistic Regression Trainer. Learner, perdón. Y en este learner le voy a pasar todos los datos, pero es súper importante aquí decirle que lo que voy a predecir es el attrition. Perfecto. Aquí es súper importante definir cuál es el tipo de modelo que vamos a utilizar. Y de hecho les he dejado en el ejercicio un poquito de detalle de qué significa el uno o el otro. Yo tengo el Iteratively Reweighted Least Squares, que lo que hace es convertir la regresión logística en una lineal para que lo podamos resolver a través de mínimos cuadrados, tal cual como se hace en la regresión lineal. ¿Ok? Entonces, haditos mágicos de las matemáticas lo resuelven. El segundo, que es el Stochastic Average Gradient, es mucho más complejo, funciona con datos muy grandes y lo que están haciendo aquí es que las haditas del cálculo están encontrando el punto más bajo de una función de una función, del punto mínimo de una función, ¿cierto? Utilizando subconjuntos aleatorios, es decir, saco un pedazo de un conjunto, busco el punto más bajo de la función, luego saco otro, busco el punto más bajo de la función, para después de todos estos subanálisis encontrar cuál es el punto más bajo de una función. El problema de esto es que no te va a dar siempre el mismo resultado, podría darte resultados diferentes por la forma en la que funciona y además solo lo utilizamos cuando tengo problemas, que tengo muchísima data que resolver. Entonces, en este caso nos vamos a quedar con IRLS. Aquí está, Tablet, we write it, last squares. Perfecto. Y vamos a decirle, OK, execute. Ya ejecutó mi modelo y lo primero que voy a ver son mis coeficientes. ¿Qué dicen mis coeficientes? Mis coeficientes me dicen que puedo de mayor a menor. Lo más importante es overtime, ¿cierto? Entonces el overtime de 1.48, por acá tenía un resultado de los coeficientes, un análisis de los coeficientes. Entonces este overtime de 1.48, antes me daba 1.56, porque cuando hice el ejercicio lo hice con 70-30, voy a cambiarlo de una vez. Voy a cambiar este partitioning a 70 y voy a cambiar el ejercicio a 70 completamente. Y aquí sí deberíamos tener resultados. Y perfecto. Tengo un overtime de 1.5. Entonces, un overtime de 1.5 me está diciendo que
Los empleados que hacen horas extra tienen una probabilidad mucho más alta de abandonar la empresa, ¿cierto? También el marital status de 1.28 me dice que los empleados solteros tienen una probabilidad mucho más alta de irse que los casados y divorciados. Y marital status es un poco más bajo, muchísimo más bajo, y nos dice que tiene una mayor probabilidad de irse. Ahora veamos los negativos. Job satisfaction nos da en menos 0.32. Entonces, job satisfaction está por acá. Menos 0.359. Y me dice que a mayor satisfacción laboral, menos la probabilidad o el riesgo de abandono. Lo mismo sucede con el nivel jerárquico. Entre más alto el puesto, pues menos probabilidad hay de que la persona quiera dejar el puesto. Y finalmente en Work-Life Balance tenemos que un mejor equilibrio trabajo-vida reduce la probabilidad de abandono. Y luego hay unos muy chiquitos. Lo más interesante es que el ingreso, es decir, el monthly income, es muy pequeño, es casi cero. Y esto significa que el salario en este dataset no es un factor predominante del abandono para la empresa. Yo empiezo a encontrar cosas interesantes con mis coeficientes, ¿cierto? Y ahora es el momento de pasar ya a entrenar este modelo. Entonces vamos a añadirle un predictor. Y a este predictor le vamos a pasar los datos de test. Entonces este es el predictor de test. Y vamos a decirle a este predictor ahora pasarle un scorer. En clasificación no utilizamos numeric scorer, sino que utilizamos el scorer. Y el scorer tenemos que decirle cuál es la variable con la que comparamos. Entonces comparamos attrition con prediction. Attrition con prediction de attrition. ¿Cierto? Ok. Le damos play. Y me está diciendo, mira, hay 10 valores que tenían que ser sí y los reconocí como sí. Pero habían 8 valores que tenían que ser no y los reconocí como sí. Por el otro lado, tenía 61 valores que deberían ser no y los reconocí como sí, es decir, que me equivoqué, que el modelo se equivocó, pero hay 362 valores que no se tenían que ir y que el modelo reconoció que se iban, ¿cierto? Pero lo más interesante está aquí, en esta tabla donde tenemos las medidas de precisión, el accuracy statistics. Y vamos a decir nuestros resultados, cuáles son los valores que nos da este modelo. Y parece ser complejo, es decir, si empezamos a ver, los resultados nos dicen, mira, tengo métricas para yes y para no, y tengo métricas del overall. En el overall te estoy diciendo, es decir, en el todo, que este modelo le ha atinado al 84% de todas las predicciones que ha hecho, ¿vale? Sin embargo, quiero que veamos un poco más a profundidad de qué está pasando. Empecemos con la clase C, que es la clase que nos importa, ¿ok? Que son los empleados que abandonan. Y me dice, solamente estoy detectando el 14% de los empleados que realmente van a abandonar la empresa. La sensibilidad o el recall nos dice cuántos de esta clase estoy realmente detectando, ¿cierto? Esto significa que 6 de cada 7 casos de abandono pasan desapercibidos, es decir, entre 6 y 7 no me doy cuenta de ellos, ¿cierto? La precisión nos dice con qué efectividad el modelo predice si un empleado se va a ir o no, ¿vale? No solamente cuántos detecta, sino con qué precisión se predice. Entonces me está diciendo que predico con el 55%. Y el F-Measure es una combinación un poco más compleja que lo que hace es medirme las dos cosas, la precisión y el recall. Y un valor bajo indica que este modelo no está tan eficiente en la detección de abandonos, ¿ok? La clase no, en cambio, me está detectando el 97.8%, me está detectando el 98% de la gente que no se va. Es decir, que no está malo el modelo en predecir aquellos empleados que se quedan. Bien, me da una precisión alta, es decir, que es bueno en predecir que un empleado se va a quedar con el 85% y tengo un 91% en el rendimiento entre la clase mayoritaria. El problema es que esta es la clase mayoritaria, ¿ok? Y aquí lo importante es que entonces tengo una accuracy del 86%, tengo una precisión del 86%. Este modelo es capaz en el 86% de acertar en sus predicciones, pero acuérdense en que el 16% de los empleados se van, es decir, es un poquito de los empleados los que se van, ¿ok? Y el problema
es que si solamente el modelo predijera que nadie se va, si el modelo dijera, sabes que todos se quedan, pues ya tenía un 84% de precisión, ¿cierto? Es decir, yo sé que solo el 16% se van. Si yo le dijera a este modelo, mira, solamente se van a ir nadie, todos se van a quedar, pues me estaba prediciendo el 84% de los empleados. Es decir, que a veces tomar en cuenta solo, um, o a veces tomar en cuenta el total de la predicción no es tan bueno, sino que es chévere enfocarnos en qué está pasando en nuestro negocio. Y es que en nuestro negocio lo que nosotros queremos hacer es poder predecir correctamente cuáles son los empleados que se van, ¿cierto? Y entonces, en este caso, un 86% de predicciones no está tan bueno, y por eso la medida en la que nos deberíamos fijar es en la medida del F-measure para yes, o el F-measure o la precisión. Entonces resulta que solamente estoy siendo un 55% más preciso que botar una moneda al aire, lo cual no está perfecto para la clase yes, es decir, que todavía nos falta mejorar esto. Uno de los problemas de esto es que recordemos que esta clase estaba desbalanceada. Pues volvemos a nuestro modelo. Y si ustedes se acuerdan, esta clase estaba totalmente desbalanceada. Yo tenía más o menos que la mitad, que el 16% son yes y que el 83% son no. ¿Y cómo puedo hacer para ajustar esto? Pues existe un método que se llama SMOTE. SMOTE significa Synthetic Minority Oversampling Technique. Y lo que hace es que va a crear valores para este 16%. Va a crear datos sintéticos en el entrenamiento para que la clase esté balanceada, para que este 16% tenga exactamente la misma cantidad que valores de no. ¿Ok? Entonces el SMOTE lo que nos va a hacer es automáticamente va a generar todos los valores que necesito para que quedemos 50-50. Pero lo voy a poner después del partitioning, justo entre el partitioning y el regression learner. Porque lo que quiero hacer es aumentar los datos de entrenamiento, pero no quiero modificar mis datos de prueba. Entonces vengo acá, buscamos SMOTE, añadimos SMOTE justo en este nodo. Yo tengo a SMOTE justo en este nodo entre los datos de entrenamiento y el learner, ¿cierto? Y ahora es importante que configuremos SMOTE. Lo que podríamos hacer es decirle primero cuál es la clase de la columna attrition, ¿cierto? Y le vamos a pedir que haga un oversampling del minority class. Lo que va a hacer es igualar las clases, ¿vale? Y le ponemos un static seed de 42. También para que estos valores aleatorios que vayamos a tener nos den exactamente igual a todos. Decimos OK. Voy a copiarme este pie chart y voy a mostrarles qué pasa con este pie chart después de que sale de Smode. Este pie chart, después de procesarse en Smode, me está dando 50-50. Tengo 163 empleados que se van y 863 empleados que se quedan. Es decir, el modelo se inventó utilizando datos conocidos 863 empleados adicionales, utilizando sus vecinos, utilizando los vecinos que estaban en la data. Si yo volviera a poner este pie chart acá atrás, estaban 16%. Si yo revisara este pie chart aquí después del partitioning, tengo también solamente un 16%. Entonces, Smode nos está creando un montón de registros más para que quedemos en 50-50, ¿cierto? O sea, pasamos de 163 a 863. ¿Qué desventajas puede tener esto? Pues la principal desventaja es que podría sobreajustar el modelo o bajar la precisión, porque básicamente me estoy inventando datos para igualar las clases. Pero por otro lado, podría ayudar justo en lo que quiero, que es la predicción de aquellos registros que son, que sí se van, aquellos empleados que sí se van. Y entonces, ahora sí vuelvo a correr el learner. Vuelvo a correr mi predictor y vamos a ver mi scorer. ¿Qué pasó con los yes?
Pilas que el scorer está corriendo con los datos de entrenamiento, es decir, que al scorer no le hemos modificado nada, no le hemos creado datos artificiales, no le hemos creado datos sintéticos. El scorer está trabajando con el 30% de los registros que utilicé como test, es decir, que sigo haciendo mi test con los datos originales. ¿Qué tengo como resultado ahora en el scorer? Tengo que en la clase yes, donde yes es yes, reconocí el 47%, pero reconocí como no al 99% de los que eran yes. Veamos un poco qué es lo que sucede acá y cómo están mejorando mis valores anteriores. Entonces, yo tenía antes de esto, yo tenía yo tenía en la clase yes un F-measure del 22%. Entonces vamos a la clase yes y mi F-measure subió al 43%, es decir, que lo doblé. Y si vamos específicamente en la métrica del recall, de la sensibilidad, subimos de un 14% a un 66%, es decir, que el 66% de los empleados que realmente van a abandonar la empresa los estoy detectando, ¿cierto? Ya no me pasan tantos casos desapercibidos. Y en cambio, en la precisión subí del 55%, no, caí al 32%. Lo que significa, ¿cierto? Es que estoy acertando mucho menos si un empleado se va en general. Pero el hecho de que haya subido el recall, ¿cierto? Quiere decir que lo que puede pasar es que vaya a haber un empleado que no se va y yo lo detecté como que se va. Pensémoslo en términos del negocio. Yo tengo un empleado que no se iba a ir, que no iba a pasar nada con él, que es un empleado que posiblemente se vaya a quedar, pero como el modelo me lo detecta como que sí tiene probabilidad de irse, yo lo introduzco en mi programa de retención de empleados. No pasa nada, solamente voy a perder una pequeña inversión en un empleado que posiblemente o potencialmente no se iba a ir. Pero estoy prediciendo mucho mejor en los empleados que sí se iban a ir. Entonces estoy reconociendo muchos más de los empleados que sí se iban a ir y los estoy metiendo en mi programa de retención. Si mi programa de retención de verdad es eficiente, pues yo voy a recuperar todos estos empleados y posiblemente le dé el programa a algunos empleados que no estén mal. Pensémoslo como si esto fueran vitaminas. Le voy a dar vitaminas a todos aquellos empleados que están a punto de tener gripe y posiblemente le dé vitaminas a algunos empleados que estén sanos. Voy a perder el costo de esas vitaminas en los empleados que están sanos. Sin embargo, si yo me quedara con el modelo sin este ajuste del SMOTE, no estaría gastando vitaminas en empleados sanos, pero no le estaría dando vitaminas a todos los empleados que están enfermos. Entonces, aquí es donde en la clasificación las métricas tienen mucho sentido y donde podemos hacer estos ajustes para poder mejorar la métrica específica que quiero. Y la que quiero en este caso, la que queremos mejorar lo que más podamos, ¿cierto? Es el recall dentro de la clase Yes, porque lo que quiero ver es qué porcentaje de los empleados realmente van a abandonar la empresa, ¿cierto? Y de lo que solo detectábamos el 14%, ahora detectamos mi recall subió al 66. Ahora detectamos el 66% de empleados que se van a la empresa, sacrificando mi precisión total, sacrificando mi accuracy total porque estoy bajando al 0.72%. Es decir, el modelo en general predice peor, pero predice mejor justo en el grupo que quiero detectar, que son aquellos empleados que se van a ir. Pero eso no es todo. Yo podría ajustar otro tipo de modelos en Nine y aquí les doy libertad a ustedes de que puedan elegir el modelo que mejor se ajuste a ustedes. Quiero contarles de un modelo diferente que es el árbol de clasificación. Entonces existe un modelo que se llama el Simple Regression Tree Predictor. Existe el Simple Classification
Decision Tree Predictor, que es este que está acá. Entonces vamos a buscar el Decision Tree Learner. Y el Decision Tree Learner va a recibir la data que salió directamente del SMODE. Ya sabemos que SMODE mejora los resultados. Vamos a sacar la data del SMODE, ¿cierto? Y inmediatamente lo vamos a conectar a un Decision Tree Predictor que va a predecir. Vamos a sacar la data de test y se la vamos a pasar al predictor, ¿cierto? Y vamos a duplicar nuestro scorer para ver cómo está dando de resultados el scorer. Vamos a configurar nuestro, no tenemos que configurar sino nuestro learner y vamos a decirle que mira que queremos utilizar attrition, ¿cierto? Hay muchas cosas que configurar en un árbol, pero enfoquémonos en datos muy simples. Primero, nos interesa cuál es la clase que vamos a clasificar, ¿cierto? Luego, ¿cuál es la medida que va a medir la calidad? Lo mejor es el Gini. El Gini está midiendo la pureza de un árbol. Luego les explico cómo funciona un árbol. ¿Ok? No vamos a utilizar ningún método de poda. Son árboles. Hablamos como en jardinería. No vamos a utilizar ningún método de poda todavía, ¿cierto? Y vamos a dejar lo demás. Vamos al scorer y vamos a lo que nos interesa. Accuracy Statistics. Y vamos de una a nuestro recall. Ok, solo tengo un recall en Yes de 0.42. Es decir, si bien este árbol ha sido bastante bueno en clasificar, solo tengo un 42% de sensibilidad. Eso quiere decir que está mejor que el 14 que tenía hace rato, pero está peor que el 66 que tengo después de haber aplicado Smoke. Ahora sí, muchas gracias. Un abrazo. Bye.